Hablamos el martes de la crisis del PAMI y es un tema que nos preocupa a todos. Algunos hablan de crisis humanitaria. ¿Qué mejor que hablar con ella, la doctora Florencia Marcarián, abogada, previsionalista, que está en Buenos Aires y que el martes no nos pudimos comunicar? Muy buenas noches, Flor. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá en Siempre con Vos. Buenas noches, un placer, muchísimas gracias. Se habla de crisis del PAMI que no está pagando a los prestadores. ¿Qué puede hacer, digamos, el afiliado del PAMI frente a esto? Porque es como que de alguna manera siente que el Estado lo está abandonando. Exactamente, porque si bien hace unos cuantos meses que PAMI viene con demoras, incluso en la entrega de los pañales, por ejemplo, hoy también en día con la entrega de prótesis de caderas, entre otras cosas, al tener las deudas, no solamente con las clínicas y los sanatorios, sino también con las farmacias, cuando el afiliado quiere buscar la medicación que tiene cubierta al 100%, algunos al 80%, se encuentra con que hay farmacias que antes brindaban esa medicación y hoy ya no, debido a esta deuda que alcanza aproximadamente los 500.000 millones de pesos. Flor, Soluciones para los afiliados. sí. El reclamo ante el PAMI, el reclamo en la Superintendencia de Servicios de Salud, o lo que le queda sino es recurrir por vía de amparo, solicitar una medida cautelar, especialmente para los casos que la demora hace que se vea afectada la salud y también la vida de ese afiliado, ¿verdad? O sea que en definitiva las herramientas que plantea frente al afiliado que se siente de alguna manera desprotegido por el Estado, hablemos además de abuelitos, porque hay algunos que están bien, pero hay otros que están en situación vulnerable. En ese caso es, primero, presentar una queja formal al PAMI, presentar un amparo, pero ¿algo más pueden hacer? Exacto. Porque es todo burocrático Por el para momento, ello. esas son las herramientas con las que cuentan. De hecho, en los últimos días también se dio a conocer esta crisis que hay en el paro, que esta parte de los médicos dieron a conocer que no solamente se les va a reducir el importe que se le pagaba por la atención de cada afiliado, sino que además les piden que bajen la atención de los pacientes con diabetes porque los tratamientos son bastante caros. Entonces, son varios los que se van a ver afectados por estas medidas, ¿sí? No solamente con las demoras que hay, la falta de entrega de productos en lo que refiere a medicamentos, farmacias, sino también con la demora en la atención. Hubo una provincia del norte que en su momento había establecido que solamente iban a brindar la atención una por mes, como mucho, a aquellos afiliados del PAMI, ¿no? Que hay gente con tratamientos que exigen una atención que no puede demorar un mes, ¿no? Hay tratamientos para pacientes oncológicos, pacientes que han sido trasplantados que no pueden admitir esa demora. Flor, porque sí. Se está hablando de que se está derivando pacientes de PAMI a hospitales públicos. En este caso, ¿tiene responsabilidad el Estado? Porque también puede darse un colapso sanitario, claramente, cuando, estamos hablando de las personas de la tercera edad, son los que más necesitan medicamentos, más atención médica, son los que, digamos, visitan, que en algunos casos necesitan internación. Entonces, imagínate que frente a una internación, que te digan que no puede ir a la clínica que le corresponde y tiene que ir al hospital público. Por ahí quizás al hospital público no lo atienden porque dice que en realidad tiene el PAMI. Frente a todo esto, ¿qué responsabilidad le cabe al Estado? Exactamente, sí tienen responsabilidad porque si bien el ministro de Salud está en tratativa con el Ministerio de Economía, aún no se ha llegado a una resolución, si no es que hay un adelanto de fondos, no es que hay alguna ayuda económica, y si bien antes los afiliados en realidad del PAN ocupaban 20 camas, hoy
se necesitan como mínimo 45, ¿sí? Entonces, por eso las derivaciones, porque no llegan a atender, porque está la crisis por parte de los médicos, que finalmente para el día de hoy ya se levantó esta medida, pero fueron 3 días de reducir la atención, dejarlo únicamente para las urgencias. Pero sí es cierto que están haciendo estas derivaciones porque se ve colapsado el sistema, no solamente con el aumento de los afiliados al PAMI, porque en su momento y generalmente durante la etapa de la actividad laboral, muchos tuvieron la posibilidad de acceder a una prepaga. Y al momento de jubilarse, como la tasa de sustitutividad no es del 80%, ¿sí? Es muy poco en relación a lo que venían cobrando y el estilo de vida que tenían, se ven obligados a dejar esta prepaga porque no la pueden seguir abonando, porque los hijos tampoco pueden hacer el esfuerzo y no hay algún familiar que los pueda acompañar económicamente, se ven obligados a afiliarse al PAMI, ¿sí? Y aquí Flor, tenemos estos problemas, las deudas, la falta de atención, la falta de medicamentos, la falta de insumos y los aumentos, en el caso de los sanatorios, las clínicas, de la necesidad de camas. exacto. Flor, nos están llegando consultas, te vamos a hacer una consulta de un oyente. Hola Flor, buenas noches. Perfecto. Te voy a leer un mensaje, dice: Milei y Caputo, ¿están destruyendo el PAMI? El PAMI viene con achaques hace tiempo, no sé si atribuible a un único gobierno, porque en distintas etapas ha tenido problemas, ¿sí? Hoy quizás está más visible porque los médicos también dieron lugar a que se conozca, a que se visibilice estos problemas, ¿sí? Y que dan a conocer algunas cuestiones que quedaban solapadas, como por ejemplo estar la atención médica de pacientes con diabetes. La deuda es bastante importante, de 500.000 millones de pesos, y por eso va a llevar tiempo solucionarlo, ¿sí? Por más que haya algún adelanto, alguna ayuda económica, y también esto de la demora en las entregas, especialmente con las prótesis. Uno generalmente conoce algún caso de cerca que ha pasado que no les han entregado estas prótesis que son tan necesarias. En este caso, el INDEC ha dado números a conocer, sobre todo de personas mayores de 65 años, que el número, digamos, de pobres ha disminuido. Cuando nosotros observamos que justamente los jubilados les cuesta llegar y poder comprar los alimentos, ¿podemos decir que hay que no se condice con los números que está dando el INDEC? Exactamente, según el relevamiento que se hizo, hay un 9.7% de jubilados y pensionados que no pueden llegar a fin de mes. Y quizás verlo en números, ¿no? En porcentajes, uno deja de lado la parte que más importa, ¿no? Jubilados que tienen que recurrir a los hijos que tampoco llegan económicamente para poder auxiliarlos, algún familiar, algún amigo. Y si bien es cierto que hay quienes tienen una jubilación que les permite llegar tranquilos a fin de mes, cubrir las necesidades y quizás también aprovechar de esa jubilación, lo cierto es que gran parte de aquellas personas que se han retirado están cobrando la mínima o un poco por encima de la mínima. En su momento se dio a conocer que aquellas personas que habían trabajado y aportado 30 años o más estaban alrededor de 900.000 pesos la jubilación, que es cierto, pero no se aplica para la mayoría. Claro. Y hay que subsistir con 450.000 pesos, claro, que es la jubilación mínima, claro, de abril, junto con el bono, ¿no? Porque si no, estamos hablando de una jubilación mínima de 380.000 contra una canasta básica de 423.000 para no caer
por debajo de la línea de pobreza en el caso de los jubilados. Florencia, buenas noches. ¿Cuál es la situación judicial que podría darse de aquí en más con los diferentes reclamos que se están dando por parte de los gremios que representan a los médicos? Bien, en estos casos, posiblemente es importante que se conozca cuál es la situación, ¿no? Porque muchas veces los afiliados las demoran sin profesión. Recordar, por cada paciente. Ahí se nos está cortando, se te corta médico internet. afiliado al PAMI. Sí, ahí, ¿Se repetinos. escucha bien? Sí, ahí está, repetinos esa frase. Por ¿Qué? cada afiliado que trata un médico, pasaron de pagarle 900 pesos a 2.100 pesos, pero le van a quitar todos los extras. Es decir, que aquellos que estaban cobrando 1.600.000 por mes van a pasar a cobrar 800.000, con el mismo esfuerzo que venían haciendo antes. Pero además, ese médico, esos 2.100 pesos no los cobra hoy que atiende al paciente. Claro. Lo cobra dentro de 3 meses. Se entiende perfecto Sí. Sí. el reclamo y la necesidad de que sean representados en la justicia. Flor, la última pregunta cortita para cerrar, más allá de lo legal. ¿Hoy un jubilado está peor o mejor que hace un año atrás? Si uno compara con el dólar, ¿sí?, están mejor en términos de los números. Ahora, si uno tiene que comprar con eso, cubrir las necesidades básicas, servicios, alimentos y medicamentos, hace tiempo que están mal. No corresponde a un único gobierno, sino que son varios los gobiernos en los que se han visto afectados. En un gobierno con una pérdida del poder adquisitivo del 19,5%, en otro con una pérdida del 50%, y así siguen con pérdida del poder adquisitivo, y la forma que tienen de recuperarlo es a través de la justicia con los juicios de reajuste. Muy claro, muchísimas gracias como siempre, y nos han llegado un montón de consultas, así que ya en una próxima entrevista te la vamos a hacer o te los mando por mensajito para que nos puedas responder. Muchas gracias, te mando un beso grande. Perfecto, con mucho gusto.